Hola, que el Señor les bendiga. Al igual que la clase pasada, estoy por esta ocasión, ya y como casi por último, grabando antes de nuestra clase. Así que esta es ya nuestra clase número 5 de libros históricos. Así que vamos a ver, vamos ya a continuar. Entonces, como les decía, esta ya es nuestra clase número 5 de libros históricos. Y bueno, la semana pasada tuvimos nuestro examen, así que espero que ya todos se hayan podido poner al día con el examen. Y vamos a proceder a nuestro repaso que hacemos todas las semanas. Y bueno, vimos la semana pasada al libro de Ruth. ¿Qué hablamos del Ruth? Bueno, vimos características generales, en realidad solamente generales. Les dije que no íbamos a profundizar, que me hubiese encantado haber examinado quizás semana a semana por capítulo, estos 4 capítulos que tiene este libro de Ruth, pero pudimos ver en realidad que lo principal, el por qué estudiamos Ruth, el por qué también está ahí, es que nos habla de Cristo. Pudimos recordar un poco acerca de la ley del levirato, que esto es esta institución que pudimos ver en el libro de Números o de Deuteronomio, en caso de que era en caso de que una mujer joven, viuda, quedara sin descendencia, sin hijos y no hubiese ningún eh, pariente que la pudiese ayudar. En realidad, esta situación era para quienes quedaban viudas jóvenes, desamparadas totalmente, y lo que la ley decía era que el hermano de su difunto marido tenía que casarse con ella y que el hijo y los bienes que éste tuviese o que ella que habían quedado pasaban a ser de el difunto. Era para perpetuar el apellido o el nombre. ¿Ya? Y esta situación es la que vemos en el libro de Ruth. Pero también entendiendo esto, es que se habla de un pariente que era el pariente redentor, que podía redimir. En el libro de Ruth vemos que Boaz era un pariente de los que podía redimir, pero también había uno mucho más cercano. Pero la Biblia no nos dice el nombre, sino que simple y llanamente lo llama fulano. Y al entender y a recordar lo que iba a hacer, dice, no, sabes que yo no, yo tengo otros bienes, se pueden ver afectados, así que no, redime tú. Pero vos que ya había puesto sus ojos en Ruth, entonces ella, o sea, él se casa con ella y la redime, es decir, también la socorre, la ayuda, y así es bendecida Noemí, también su suegra, y lo más maravilloso es que de aquí vino el linaje de Cristo. Y yo le podía contar de que también Boz era hijo de Salmón, es decir, era hijo de Raab, el cual también había sido una extranjera. Por sobre todas las cosas vemos que tanto Raab como Ruth son mencionadas en el libro de la genealogía, en Mateo, son mencionadas en la genealogía de Cristo. Así que hay algo muy maravilloso y, como les mencionaba, principalmente la característica es que nos habla de Cristo. ¿Cuál es el rol que cumple vos en la historia de Ruth? Es que él es el pariente redentor, y al igual como vos pudo redimir a Ruth, Cristo nos redime a nosotros del pecado. Eso es principalmente la gran característica y el por qué es tan hermoso este libro, porque nos habla de alguien que estaba desprotegido totalmente, pero que hubo un pariente que quiso redimir y que aceptó la redención y la ayudó, y asimismo Cristo hizo por nosotros. Vimos también acerca de, aquí como podemos ver, el profeta Samuel desde su nacimiento, una mención muy breve. Yo les dije que entrándonos en el libro de Primera de Samuel, íbamos a principalmente a estudiarlo semana a semana conforme a estos grandes 3 personajes que tenemos, que es Samuel, luego es Saúl y luego es David. La gran diferencia principalmente entre primera y segunda de Samuel es que primera de Samuel nos habla de estos 3 personajes, pero
los últimos capítulos o por la mitad del libro en realidad nos empieza a contar de David antes de ser rey. Segunda de Samuel ya nos continúa la historia, pero nos habla acerca de David como rey ya de Israel. Esa es la principal característica. Por eso que cuando hablamos de Samuel o del libro de Samuel, hablamos de uno solo. Al igual como cuando hablamos de los libros históricos, no hablamos de históricos 1 ni históricos 2, hablamos del compendio de estos 12 libros que son los libros históricos. Bueno, respecto de Samuel, originalmente eran un solo rollo y por un tema de poder guiarnos en realidad y poder estudiarlo mejor es que se dividieron en dos, pero originalmente era un solo libro. Así que esa es la gran diferencia y de esa misma manera también es que lo vamos a estar estudiando. Así que la semana pasada vimos a Samuel, cómo nació, las grandes características, obviamente de manera resumida. Él fue el gran juez de Israel, pero también uno de gran profeta de Israel. Es destacado, era nazareo, así que hay muchísimas características que pudimos ver y él fue una oración contestada, porque su mamá no podía tener hijos y él fue una ofrenda que su mamá dedicó a Dios. Eso principalmente vimos la clase pasada y al día de hoy vamos a ver a Saúl y un versículo característico o que yo quise destacar en realidad que marca mucho su reinado es el siguiente. Capítulo 15, verso 35, que nos dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Wow. Esto ya nos marca muchísimo de lo que es el desenlace de la historia en realidad. Así que aquí vamos. Bueno, la historia de Saúl la encontramos principalmente en los capítulos 9, 15, 28 y 31 del libro de Primera de Samuel. Era, como les menciona, el primer rey de Israel. No nos olvidemos que Israel pide un rey a Dios. Esto lo vimos cuando vimos a Samuel también, capítulo 8. Quizás esta noticia no agrada mucho al profeta ni a Dios. El profeta va prudentemente, le pide a Dios, mira, sabes que el pueblo está pidiendo esto, pero sabemos que no es una buena idea. Aún así, Dios le dice, no importa, adviérteles y después tú libras tu responsabilidad. El pueblo hizo oídos sordos, dice la Biblia, y ellos continuaron. Así que siguieron pidiendo, queremos un rey, al igual que todos los pueblos. Y Dios manda a Samuel a ungir a Saúl. Era hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Si podamos recordar, la tribu de Benjamín era ya una tribu muy pequeñita, y esto es algo que Saúl también menciona cuando, cuando Samuel lo unge. Le dice, pero yo vengo de una tribu que es muy pequeña. Si se acordarán algunos de los relatos medios particulares que vimos en el libro de Jueces, uno de los últimos, que nos hablaba acerca de que la tribu de Benjamín casi es exterminada. Y es casi exterminada, bueno, no digamos que por buenos tampoco, así que pero de ahí venía Saúl. Era en estatura, superaba a todos sus hermanos y era un hombre cuyo coraje personal igualaba a su físico, o sea, era muy fuerte. Era noble para con sus amigos y generoso con sus enemigos. Casi demasiado generoso, diría yo. Fue el hombre elegido por Dios para instituir la monarquía. ¿Qué quiere decir esto? El hombre elegido por Dios para ser el primer rey de Israel. Pero fue ungido secretamente y posteriormente confirmado mediante una ceremonia pública en Mizpa. Ya aquí hay todo un relato en el capítulo 9, capítulo 10, de cómo Dios permite y mueve ciertas circunstancias en Saúl para que él pueda llegar hasta donde estaba Samuel y ahí Samuel pueda decirle, oh, tú eres el próximo rey de Israel. Es bastante curioso lo que sucede ahí, pero yo sé que ustedes han leído ya ese pasaje.
Nabas, o el amonita, un rey amonita, sitió Jabes de Galaad y ofreció condiciones crueles a sus habitantes para que se rindieran. Estos pidieron ayuda a Saúl, quien reunió al pueblo y obtuvo una gran victoria. Esto lo vemos aquí, vemos que ellos piden ayuda a Saúl y, porque ¿qué sucede? Una vez que Saúl es ungido rey, hay paz, no hay ninguna razón para que él diga, oh, yo soy el rey, para nada. Entonces, Saúl se vuelve a su casa, pero producto de esto que sucede con los amonitas, el pueblo acude, Saúl reúne al ejército, al pueblo y finalmente terminan ganando esta batalla y esto también a su vez permite que el pueblo lo pueda reconocer como un líder y como el rey que ya iba a ser. Por eso que esto se confirma su nombramiento como rey. Él hace una exhortación de despedida ya para que el pueblo se regrese, eh, para que fuese constantes en su obediencia a Dios, la que obtuvo acompañada de una señal milagrosa. Samuel dejó al nuevo rey para que se ocupara del gobierno de su nación. Y bueno, principalmente ocurren hartas cosas ahí, pero podemos destacar que la Biblia nos dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl. Cuando esto sucedía, Saúl actuaba de manera correcta. Pero tengamos en cuenta eso. Luego Saúl continúa. Saúl es un rey de muchas victorias militares, pero digamos que solo eso. Continuó dirigiendo a la nación a través de varias victorias militares en la medida que su popularidad alcanzaba la cumbre. O sea, era lo mejor. Era, oh, viva el rey. Pero ojo con eso. Sin embargo, una serie de errores muy graves, comenzando con ofrecer un holocausto no autorizado, y eso está en el capítulo 13, versículo 9 al 14, dieron inicio a la caída del reinado de Saúl. ¿Qué sucede principalmente? La Biblia nos dice, en el capítulo 13, de que Saúl manda a llamar a Samuel y Samuel se demora a propósito para ver cómo él iba a reaccionar, cómo él iba a actuar, si iba a obedecer o no iba a obedecer a lo que Dios había dicho. No nos olvidemos que los únicos que podían ofrecer sacrificio, o sea, ofrecer en sí, efectuar el sacrificio, eran los sacerdotes. Samuel, ¿de qué tribu venía? De la tribu de Benjamín, no de una tribu sacerdotal. Por lo tanto, el que sí podía ofrecer este sacrificio era Samuel. Pero Saúl vio que el pueblo se impacientaba, que estaban decaídos, empezaban a desmayar, y él solito ofreció el sacrificio, desobedeciendo a Dios. La caída vertiginosa de Saúl continuó cuando no pudo eliminar a todos los amalecitas y sus animales como Dios lo había ordenado. Capítulo 15. Ahí ocurre algo muy, muy desagradable. Y es más, en el capítulo 13, producto de este sacrificio que él hizo, o sea, de este holocausto que él no tenía que hacer, desde ahí ya Samuel le dice, por tu desobediencia, tu reino va a ser quitado. Y Dios va a poner a alguien conforme a su corazón. Esto está en el verso 13 y 14, por si acaso ahí le dice, eh, Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te manda. No era tan sencillo. Y como les decía en el capítulo 15, ya nuevamente mete la pata otra vez y ahí nuevamente Dios le confirma de que él ya no era, Dios ya lo había desechado. ¿Y qué sucede? Yo en muchas ocasiones les he dicho que cuando ellos conquistaban territorios, ellos tenían que matarlos a todos, porque esto le iba a crear muchos problemas más adelante. Y fue así, no les trajo. Es más, no mató a todos los amalecitas, y es más, se quedó con el botín, lo cual no tampoco tenía que hacer. Tenían que matar todo, 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 todo. Él le perdona al rey Agag,
y se queda con los mejores animales. Es más, cuando después Samuel llega, le dice, tuve misericordia, no lo maté. Y Samuel haciéndose como el loco, por decirlo así, diciéndole, ah, sí. Y él le dice, ¿y los animales? ¿Qué es ese ruido de animales? No, es que los soldados quisieron dejar la mejor parte de los animales para hacerle sacrificio. Y es más, él dice, para hacer rendir sacrificio a tu Dios. Eso es muy curioso. Verso 21 del capítulo 15. Léanlo, léanlo. Dice, mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema. Nuevamente, ¿se acuerdan qué era el anatema? Para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. ¿Se dan cuenta que él habla de una forma impersonal de Dios? No es nuestro Dios, no es Jehová, mi Dios, sino que dice, para ofrecer sacrificio a tu Dios. Ya no era su Dios. Ojo con eso. Producto de todo eso, nuevamente el profeta le dice ya no más, y es ahí donde surge este versículo que yo les puse muy característico, que Samuel no vuelve a ver a Saúl, y él lloraba, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel, porque iba de mal en peor, de mal en peor. Eh, Dios iba ya a aparta su espíritu de Saúl, y producto de esto es que ya cuando avanzamos al capítulo 16 vemos que la Biblia nos dice que ya Samuel unge a David como próximo rey de Israel. Aunque Saúl se le permitía servir como rey el resto de su vida, él estaba afectado por un espíritu malo que lo atormentaba y le provocaba olas de locura. Porque el espíritu de Jehová ya se había ido. Y además, en este relato que ocurre posteriormente a su ungimiento, al ungimiento, que eso no lo sabe nadie, solo lo sabe David y el profeta Samuel, eh, mandan a traer a David para que toque el arpa en la presencia de Saúl, porque cuando le venía este espíritu que lo atormentaba, le dijeron, ¿y por qué la música? Y mandaron a llamar, y llamaban a David. Saúl sin saber que David iba a ser el próximo sucesor. En los últimos años de Saúl fueron profundamente trágicos, ya que soportó periodos de profunda depresión maníaca. Sin embargo, un jovencito que trajeron a la corte llamado David se convirtió en la influencia que aliviaba al atribulado rey, tocando la música para que temporalmente restauró la cordura del rey. ¿Por qué? Porque en el versículo 18 del capítulo 16 finalmente dice, y Jehová está con él. Nos habla de que uno de los criados dice, miren, ¿saben qué? Yo conozco a un joven, el hijo de Isaí, es un joven, y de unas características increíbles de David, y al final dice, y Jehová está con él. ¿Qué estaba pasando con Saúl? El espíritu de Jehová se había ido. Y David el espíritu de Jehová estaba con David. Y lo tienen ahí mismo, lo ponen en la boca del lobo, literalmente. El rey acoge a David y como uno de los suyos, pero todo esto cambió cuando David se convirtió en un buen líder militar por sí mismo. ¿Por qué? Porque ya después en el capítulo 17 sucede este hecho que nosotros todos conocemos, que es que David mata al gigante, y esto empieza a aumentar la fama de David, y ya en el capítulo 18 vemos que surge este canto popular de las mujeres, que esto ya empieza a irritar a Saúl cuando empiezan a cantar eh, que Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y aquí ya surge la envidia de parte de Saúl, y se decide a que lo quiere matar. A todo esto, después de que David mata al gigante, se queda con la hija, o sea, se casa con la hija de Saúl, que era Mical. Así que era pariente más encima del rey,
pero aún así el rey ya había decidido que lo quería matar. Cuando Saúl comprendió que Dios estaba con David, el rey quiso matar a David en cada oportunidad y tuvo varias, varias, varias. David se convierte posteriormente en un gran líder militar, em, pero al final terminó huyendo durante mucho tiempo porque el rey lo quería matar. Y era su suegro más encima, así que estaban emparentados. O sea, imagínense cómo se sentía David. David logró evadir los innumerables intentos contra su vida con la ayuda de Jonatán, Mical y los hijos del rey. Porque no nos olvidemos que por ahí también ocurre en el capítulo 18 el pacto de David y Jonatán, donde ellos eran amigos, pero amigos entrañables y, lo ayudaban. Los últimos años de la vida del rey Saúl trajeron un declive general en su servicio a la nación y en su destino a nivel personal. ¿Por qué? Porque el rey ya no tenía el espíritu de Jehová sobre él y aparte estaba persiguiendo a uno de sus generales mejores que él tenía de su ejército, que era David. Entonces el general no estaba, la nación ya estaba desprotegida porque el rey que debía dirigirlos estaba con su mente enfocada en otra cosa, entonces el reino en sí estaba totalmente desprotegido. Eh, y de verdad que Saúl se obsesiona con David. Invirtió mucho tiempo y vigor y un gran precio tratando de matar a David en lugar de consolidar los logros de sus anteriores victorias, porque habían ganado varias. Debido a esto, los filisteos detectaron una oportunidad para una gran victoria sobre Israel. Después de la muerte de Samuel, el ejército filisteo se juntó contra Israel. Saúl estaba aterrorizado y trató de preguntarle al Señor, pero no le respondió, ni por Urim ni por profetas. Urim era esto que estaban, ¿se acuerdan? Cuando vimos lo del sacerdocio, no sé si se acordaron, en el pectoral habían unas piedritas, bueno, más que unas piedritas, en realidad unos elementos de diferentes materiales que se dice que probablemente era en algunas ocasiones el Urim y Turim, que una de esas piedritas se encendían cuando los sacerdotes o sumos sacerdotes consultaban a Dios y era como una especie de sí y no, ¿ya? Eso era el Urim y Turim. Pero ni por eso Dios les contestó, porque ya el espíritu de Jehová se había apartado de él, Dios ya no lo aceptaba. Em, Aunque él había expulsado a los medios y a espiritistas de la tierra, perdón, Saúl se disfrazó y le preguntó a la divina de Endor, le pidió que se pusiera en contacto con Samuel. Miren al grado que llegó Saúl. Y aquí yo quisiera hacer un paréntesis en esta situación respecto de la divina de Endor, porque si nos vamos al contexto de lo que está sucediendo, es David, los Biblias nos relatan principalmente que David está huyendo, Saúl lo está persiguiendo, ya están llegando a los últimos momentos de la vida de Saúl. Y esto está en el capítulo 28. Y Saúl totalmente desprotegido, él lo único que quiere es saber qué hacer porque eh, los filisteos los están atacando como él no estaba concentrado ni enfocado. Entonces es muy curioso porque él dice que la Biblia nos dice que él se disfraza y él se supone que habían sacado, expulsado todos los medios y los espiritistas, pero aún así quedaba. Él le dice a sus siervos, búsquenme una, cáchense, perdónenme con la palabra que utilizo, pero ¿se dan cuenta a lo que va llegando? A lo que va llegando. Y va. Y lo que sucede es bastante curioso. Eh, yo no sé qué opinan ustedes en este sentido. Si han leído el pasaje, ¿qué sucede? Si no lo he leído, se lo explico de manera bastante breve. Lo que sucede es que va y le pide a la divina de que haga aparecer el espíritu de Samuel. Se supone que la divina lo hizo y Samuel se aparece y le ratifica, le dice,
Dios ya no está contigo, Dios te dijo que te va a quitar el reino, se lo dio a otra persona y los filisteos van a ganar, porque tú desobedeciste. Entonces, respecto a este hecho, la Biblia nos dice, bueno, que la divina también se asustó, eh, y se da cuenta que en realidad no era alguien que simplemente vino a consultar, sino que era el mismo rey, etcétera, etcétera. Existe mucho cuestionamiento acerca de qué sucedió aquí. ¿Vino realmente el espíritu del profeta Samuel? ¿No vino? ¿Qué fue? ¿Fue un espíritu transformado, disfrazado? ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué sucedió? Bueno, yo estuve averiguando mucho y se nos dice que, bueno, hay muchas teorías, hay algunas que dicen que sí, otras que dicen que no, otras ponen otro ejemplo, pero lo curioso es que la mujer se asusta. Le dice, eh, la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto con su manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro en tierra hizo una gran referencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado porque los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. No me responde más ni por medio de profetas, ni por sueños, ni por eso te he llamado para que me reclames, declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Y así continúa el relato. Pero a lo que voy es que los hechos nos dicen que probablemente la mujer, eh, si es que hacía traer espíritus o no, bueno, probablemente no, porque, a ver, a la conclusión que se llega, esto es solo una teoría. Ojo cuando yo les digo, esto es solo una interpretación, ¿ya? Porque no sabemos exactamente. Cada uno ahí pueda tomar su propio, de acuerdo también su propia versión. Y yo solo les comparto en realidad las opciones, ¿ya? Pero por lo que se dice que puede haber sido realmente que Dios permitió en realidad que Samuel, o sea, permitió esta situación bastante extraña, es porque lo que supuestamente o lo que la Biblia nos dice que Samuel le respondió a Saúl no es nada nuevo que él no le haya dicho antes. Y obviamente los espíritus no tienen cómo saberlo. O sea, los demonios no tienen cómo haber sabido exactamente lo que Dios había dicho, la palabra de Dios. Em, no se contradijo nada. Normalmente lo que sí sucede es que todos estos, cuando aparecen o supuestamente aparecen, engañan a las personas, pero aquí no le dijo nada que no fuese verdad. Entonces, por este argumento, que en realidad fue un respaldo de que Samuel en vida ya le había dicho a Saúl, es que se cree que en realidad este hecho sí sucedió, así como la Biblia lo dice, que realmente vino, no vino exactamente en forma física, sino que su espíritu vino, y esto aquí damos para una explicación mucho más extensa, porque estamos hablando obviamente de que en este momento Jehová, o sea, Dios, perdón, Jesucristo no ha venido todavía a la tierra en forma física. Por lo tanto, la creencia que tenía antiguamente, principalmente Antiguo Testamento, era que los espíritus de las personas se quedaban como en un lugar, no iban directamente al cielo, sino que quedaban como a la espera en un lugar. Entonces, se dice que quizás de ahí Dios permitió que el espíritu de Samuel hablara con Saúl, ¿ya? Pero insisto, esto es solo una interpretación, pero que nos permite también dar como cierta lo que nos cuenta el relato bíblico. Como les decía, Dios permitió esta extraña aparición de Samuel porque logró dos cosas. Reconfirmó el juicio venidero contra el rey Saúl de una manera dramática. Se le iba a quitar el reino, Dios se lo había dado a otra persona y le enseñó a la divina una poderosa lección sobre el peligro de las prácticas ocultistas. Porque ella, por primera vez,
experimentó y vio realmente un espíritu real. Así que, es lo peligroso que era. Ya, insisto, esto es solo una interpretación, pero quise hacer el apartado porque es curioso cuando uno lo lee. ¿Ya? No sé qué opinan ustedes. Pero al final Dios nunca cambió su verídico, o sea, su juicio acerca de Saúl, porque ya lo había desechado y Saúl lo sabía muy bien. Los filisteos efectivamente se dirigieron a Israel y mataron a los hijos de Saúl. Eso fue también parte de la profecía o del recordatorio en realidad que Samuel le dio a Saúl, que sus hijos iban a morir y que obviamente él iba a morir también. Sucedió así, incluyendo Jonathan. Saúl fue gravemente herido y le pidió a su escudero que lo matara para que los filisteos no lo torturaran. Por medio del escudero de Saúl, o sea, el escudero de Saúl se negó, así que Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ellos, o sea, se suicidó. Y su escudero hizo lo mismo. Después los filisteos toman su cuerpo y sus armas y lo pregonan su muerte. Su cabeza es arrancada y puesta como trofeo en el templo de Dagón, de los filisteos. Y aquí yo quiero que podamos ir a Primera de Crónicas, capítulo 10. Crónicas 10. ¿Se acuerdan que yo les dije en la clase pasada que tanto Primera o Segunda de Samuel los vamos a estudiar junto con Crónicas? Porque puede que suene como que son los mismos hechos, pero nos añaden antecedentes. En el último capítulo del libro de 1 Samuel nos dice, muere Saúl y el relato se corta hasta ahí. Pero cuando nosotros vamos al capítulo 10 de Crónicas, nos dice también muerte de Saúl y de sus hijos, pero nos añaden antecedentes, como lo último que yo les puse aquí. Nos dice que toman su cuerpo. Dice, sucedió el día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Aquí está lo que yo les decía. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Y así murió Saúl por su rebelión con que prevaleció contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová, porque por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Se dan cuenta? Que Crónicas nos da y nos entrega antecedentes extra de lo que Primera de Samuel no nos dice. ¿Ya? Primera de Samuel, finalmente el capítulo 31 nos dice, pero nos dice que es más, no nos dice que es Dagón, sino que nos dice que es otro templo. Pero no nos dice los últimos versículos. Por eso yo aquí les puse 11, 14. Y principalmente son 13 y 14 que nos dice que por esta razón es que Saúl muere de esta forma. ¿Se dan cuenta que nos entregan antecedentes distintos? Bueno, con la muerte de Samuel termina, o sea, de Saúl, perdón, termina el primer libro de Samuel. Ahí sí. No sé qué les parece esta vida breve quizás de Saúl, sus más desaciertos que aciertos que le tuvo. Partió bien, pero como les decía, principalmente tuvo victorias militares, pero a nivel espiritual de Dios vemos claramente que él no quería mandarse solo y quería ser como leíamos en el libro de los jueces, y no sé si ya lo habré mencionado en esta ocasión, de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso que se los pregunta en la prueba.
Y al final, aún siendo él el rey, terminó siendo en realidad lo que él quiso. Y ahora vamos a pasar a ver al siguiente personaje, pero no lo vamos a comer completo, no se asusten, no lo vamos a comer completo. Solo la parte que corresponde al libro de Primera de Samuel, ¿ya? Que obviamente se dan cuenta aquí nos saltamos hartas cosas, yo les voy mencionando un poco porque vamos con la Biblia, pero no vamos con la historia completa, ¿ya? Y vamos a ver, le vamos a decir David nomás solamente, ¿ya? Así, hace caso. Pero cuando vemos Segunda de Samuel ya no le vamos a poder decir David, sino que le vamos a llamar el rey David. Y un versículo que se caracteriza es el que yo mencionaba, o no sé si lo mencioné aquí, ya no me acuerdo, perdón. Ustedes saben que esto yo lo grabo antes de la clase, así que por eso no me acuerdo. Y es más, paréntesis, para el que esté mirando esta clase, si es que la ven, acabo de grabar un video de la clase Escuela Bíblica y yo me tomo muchos pasajes que estamos viendo en las clases de ITV para poder hacer la reflexión de la escuela bíblica o una enseñanza. Entonces, por eso me traspapelo un poquitito y no sé si lo he dicho, ya lo grabé o no, ¿ya? Pero como les decía, versículo característico es David, es estas cualidades que menciona este criado o este siervo de Saúl cuando Saúl es atormentado y él dice, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. ¿Se dan cuenta que hay una gran diferencia en las características? Aquí nos habla más características de su personalidad que de sus características físicas. Sí, nos dice, es hermoso, pero nos dice que es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, y luego nos dice, y es hermoso. Aparte, o sea, súmale, y Jehová está con él. Con esas características que ya nos dice bastante acerca de lo que es y de lo que va a ser la historia de David. Bueno, yo aquí le puse un resumen en realidad, pero ustedes pueden ir a su Biblia y se van a dar cuenta en realidad que hay mucho más. Vamos a partir que él nace en Belén, es hijo menor de Isaí y nieto de Obed, hijo de Ruth y Boz, ¿se acuerdan? Cuando David era joven, en el reino de Saúl, Dios envió a Samuel a Belén para ungirlo como rey de Israel. Esto lo encontramos en el capítulo 16 de Primera de Samuel. Saúl, cuando sufría de un tipo de paranoia causado por un espíritu maligno, necesitaba que alguien tocara el arpa para calmarlo. Como David tocaba el arpa, lo trajeron a la corte de Saúl. Y ahí están las características o el currículum, puedo decirlo así, que da este criado, que fue lo que acabamos de leer. Israel tenía guerra con los filisteos y Goliat retó a cualquier israelita que se enfrentara con él. David acepta el reto y lo mata con su onda. ¿Ya? Pero así como que lo mata directamente no es tan así. Nosotros conocemos, o si ustedes no han leído en detalle el relato bíblico, Goliat no muere por la onda de David. Ojo, ojo con eso. Sino que muere con su propia espada. Así que, ¿por qué? Revisen el capítulo 17. Ahí se van a dar cuenta de que él no muere por la onda. Desde niño se nos enseña de que muere por la onda, por las piedritas, pero en realidad no muere por las piedritas. David desenvaina la espada de Goliat y con esa lo mata, con la propia espada de Goliat. Y esa después está guardada, ¿eh? Así que, pero ojo con eso que tenemos a mencionar. Estamos en el capítulo 17, capítulo 18. Bueno, nos habla de esta amistad que él tenía. Amor fraternal se desarrolla entre David y Jonatán, el hijo de Saúl. David se hace popular, Saúl se pone celoso. Y ahí donde surge este cántico, porque él después ya, no se olviden que después de la muerte de Goliat, se casa con la hija.
Por eso yo les mencionaba que también la hija lo ayuda, o sea, hay toda una gran cantidad de personas que lo ayudan. La hija lo ayuda porque era la esposa de Mical y la Biblia dice que Mical lo amaba. Eh, David y sus hombres matan a 200 filisteos y a David se le da a Mical, la hija de Saúl, como esposa. ¿Ya? Eh, Se pone celoso Saúl y lo empieza a perseguir. Lo único que quiere es matarlo. Lo único que quería era matarlo. Quería su muerte totalmente. Eh, Saúl ordena que David sea matado, pero Jonatán permanece fiel a David. Al convertirse en fugitivo, huye del lugar con su banda de hombres. ¿Por qué? Porque habían varios que continúan. Y aquí yo quisiera detenerme. Esto nos dice aquí que está del capítulo 19 al 23, pero hay un pasaje bastante conocido que no puedo no mencionárselos, que está en el capítulo 22, versículo 2, que nos habla de David en la cueva de Adulam. ¿Ya? ¿Por qué? Y aquí es donde me quiero detener un poquito. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. Por esa razón es que nos dice que tiene una banda, pero esta banda que no eran las mejores personajes, sino que eran los endeudados, los afligidos, estaban en amargura de espíritu. Y el jefe de ellos era otro que estaba en amargura de espíritu, o sea, era David, al cual el rey lo odiaba y lo único que quería era matarlo. Porque es curioso, porque después esto, esta misma cantidad de hombres que estaban ahí, son los que más adelante, cuando David ya es rey, se convierten en los famosos guerreros de David. No sé si han escuchado acerca de eso. Lo vamos a ver. Si el tiempo nos alcanza, lo vamos a ver, ¿ya? Son ellos, los que estaban totalmente desechados, apartados, se pillan ahí en la cueva, en una cueva. ¿Se acuerdan que quienes se iban a las cuevas normalmente eran los leprosos, apartados del pueblo? Ahí estaba David, el cantor de Israel, el futuro rey de Israel, estaba escondido, con todo este tipo de personajes. Estaba ahí, huyendo por algo que él había hecho. No, él estaba huyendo y no sabía. Fue una situación que es muy desagradable para él, pero aún así, estaba ahí. Oh, ya. Entonces, perdón por la pausa, que me acordé de algo. Eh, y ese que estaba escondido es el mismo que Dios después iba a ser el rey de Israel. Saúl sigue persiguiendo a David, lo persigue con 3.000 hombres. David salva la vida de Saúl 2 veces. O sea, es que nos quiere decir esto que David tiene 2 oportunidades para matar a Saúl. O sea, ustedes en su lugar lo hubiesen hecho. Yo creo que muchos de nosotros decimos, aquí estuvieron la mía, pero le das 2 oportunidades de mostrarle a Saúl, decirle, mira, tuve la oportunidad de matarte y no te maté, ¿por qué tú me quieres matar a mí? A ese nivel. Pero David nunca lo mató. Es decir, es más, Saúl, lo vimos después que Saúl muere por su propia espada, pero David nunca levantó espada contra él. Es más, hay una frase, o sea, que no es que yo la diga, sino que ocurre, y David siempre lo dice, porque muchos quizás podrían decirle, hey, pero ¿por qué? Incluso hay un incidente por ahí que cuando una de las veces que quiere matar, que lo tiene para matar, y uno de los que está con él le dice, esta es tu oportunidad, mátalo, te quieren matar. Y David le dice, no, yo no voy a levantar jamás mi espada, porque él es el ungido de Jehová.
Ahí se dan cuenta del por qué este rey, este futuro rey, era un rey conforme al corazón de Dios. Y la gran diferencia que hay con Saúl. Saúl hubiera aprovechado la oportunidad y mata. David no lo hizo. Porque él decía, puede estar muy equivocado, pero es el ungido de Jehová. Era el rey. Y David nunca ayudó a Dios. Nunca. No, sí, la vida de David nos da muchas lecciones. Y eso que aquí todavía no es rey. En su última batalla con los filisteos en el monte Gilboa, Saúl es derrotado y se suicida. David derrota a los amalecitas. Y así termina el libro de Primera de Samuel, con la muerte de Saúl. Obviamente el relato bíblico nos habla muchas más otras cosas, por ejemplo, situaciones, por ejemplo, con David y Abigail. Durante este transcurso, David tiene varias mujeres. No se olviden que tenía a Mical, pero después ya tiene varias más. Pero en sí el relato de la Biblia no se centra como en sus esposas, sino que se centra en lo que en las oportunidades que él tuvo. Los capítulos nos siguen, si ustedes se dan cuenta, nos siguen relatando hechos en que David tuvo la oportunidad, David va huyendo, y ese es, sí, el mismo que mató a Goliat, es el mismo que estaba en la corte de Saúl, el que era el yerno del rey, pero que ahora el rey está medio loco y lo único que quiere es matarlo. ¿Por qué? Porque hay celos. Entonces es así. Pero aún así, como yo les decía, David nunca ayudó a Dios, nunca quiso ayudarlo y eso también nos enseña una gran lección a nosotros que por más que nosotros sepamos que Dios nos haya dado un propósito, un llamado, algo que Él quiere hacer con nosotros, no debemos adelantarnos a los tiempos. Porque David sabía que si él iba a ser el rey de Israel, iba a ser en el tiempo que Dios lo haya determinado, pero no iba a ayudar. Si él mataba a Saúl, decía, bueno, yo lo mato, yo soy popular, a mí el pueblo me quiere, yo asciendo al trono, pero no iba a ser una vía legítima. Entonces él sabía, si Dios me puso realmente y yo he de ser el rey de Israel, va a ser por una causa justa. Es más, la Biblia nos dice, ahora no aparece, porque sí aparece en 2 de Samuel, que David cuando se entera de la muerte de Saúl llora y hace luto. No dice, ay, sí, présteme la corona, y voy. No, hace luto. Eso habla mucho de cómo era su corazón. Pero eso vamos a ver hasta aquí, porque hasta ahí termina el libro de Primera de Samuel. Y a la próxima clase vamos a ver ya el reinado de David y sus aciertos y desaciertos, porque perfecto, nuestro querido rey no fue tampoco. Entonces, para la próxima clase, leerse ya Segunda de Samuel. Y aquí vamos a poder quizás detenernos un poquitito en algunos hechos, si es que el Señor así lo permite. Así que esta sería nuestra clase, nuestra quinta clase, ya viendo libros históricos, ya nos va quedando poquito. No se olviden que yo les dije que esta clase iba a durar solo las 8 lecciones, así que ya la próxima clase es la clase sexta, así que puedan estar ya poniéndose al corriente con sus tareas y preparándose, ¿por qué no?, para el segundo examen, que ya lo tenemos casi encima. No se olviden, clase 8 es el examen 2 y después tenemos nuestra semanita libre. Así que eso, esta es nuestra clase y ya nos estamos viendo la próxima semana y a ver si con algunas modificaciones. Que Dios les bendiga.